Mire, entonces vamos a continuar y hoy es un texto bien especial, mejor dicho, hoy nos van a enseñar a superar las noches angustiosas de nuestra vida. Hoy nos van a sanar de la angustia existencial. Hoy nos van a sanar de eso que usted dice que no es capaz. ¿Qué hago? Que estoy sintiendo pavor, angustia y muerte. ¿Qué hago? Aquí el Señor y la palabra nos va a iluminar sobre qué hacer. ¿O no ha tenido usted una de esas noches? Muchas, ¿cierto? Y días también, Chucho, no solo noches, días, mañanas, despertares, años, cada rato. Es que todos tenemos y atravesamos un Getsemaní, todos vivimos un Getsemaní, pero el primero que lo vivió fue Jesús y salió como muerto, pero resucitado, victorioso. Es lo primero que tenemos que saber, que vamos a salir, ¿qué? Vencedores de esas noches de angustia, de esos días en que no vemos esperanza, de esas situaciones en que creemos que hasta ahí llegamos, que ese es casi el pan de cada día, ¿Por qué? Casi siempre es por esto. Este texto lo domina el número 3. Y 3 veces vino Jesús donde los discípulos y los encontró ¿cómo? Dormidos. ¿Qué quiere decir dormidos? Incapaces de enfrentar la situación que les tocaba. Es mejor dormir. La mayoría de jóvenes y aún adultos en adicción prefieren pasar noches enteras durmiendo para no afrontar la realidad que están viviendo. Entonces 3 veces, quiere decir que 3 veces, pasado, presente y futuro. Jesús en este texto 3 veces nos lo muestran orando, 2 muy claritas y una se intuye en 2 versículos, pero 3 veces, Él orando, despierto, velando y nosotros 3 veces dormido, que es el 3, pasado, presente y futuro. Usted y yo siempre vivimos dormidos y después preguntamos por qué nos mantenemos en angustia. Mi alma está triste hasta el punto de morir, va a decir Jesús. ¿Por qué esta desesperanza? ¿Por qué mi tristeza? ¿Por qué no logro afrontar esta situación como debiera? ¿Por qué me ganan todas las realidades? Deje de roncar, dejemos de roncar y de dormir, porque es que 3 veces nos dice, hombre, oren, velad y orad, oren, hagan esto. Y lo que hemos visto desde que empezamos este pequeño diplomado, el Señor le habla a uno y uno no escucha y uno no hace caso. Y entonces después, ¿con quién hablo? ¿Qué asesor busco? ¿Qué mejor asesor que Jesús? Que está disponible ¿cuánto? 24 horas al día. ¿Hay que hacer cita? No. Ve, entra que la puerta, entra que mi corazón está abierto. Ven y escucha lo que te va a procurar en tu vida ser feliz y salir de tus crisis. Pero entonces uno no escucha. Estos aturdidos que allí estamos representados usted y yo, 3 veces dormidos. Hombre, ni quiera una horita. Pedro, ¿no has podido ni una horita velar? No jodas. Pues no le dijo así, además que le dijo, no fregues. No es el colmo, Pedro. Pero entonces nosotros vivimos, ¿qué? Dormidos. Y este texto pretende que abramos los ojos para que descubramos en Jesús al Hijo de Dios, nos pongamos de pie en camino y seamos capaces de vivir como hijos de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Que de entrada uno ve que no es lo que uno hace. ¿Qué hace uno en la vida? Que le da la gana, casi siempre. Y dice, no, yo sí, discípulo del Señor, seguidor, pero casi nunca hace lo que el Señor le manda, sino que casi siempre se queda, ¿qué? Dormido, se distrae, deja de vigilar, y lo veíamos cuando el celador deja de vigilar, ¿qué pasa? Hombre, ¿dónde está el revólver? Hasta el revólver mío me lo robaron. Te roban la paz, te roban la esperanza, te roban el proyecto de vida, te roban la paz familiar, te roban el sentido último de tu vida y nos roban todos, que hay mucho ladrón suelto. Y especialmente si uno se duerme. El dejar de velar y orar es el campo, el abono preciso para que entre el mal a nuestra vida. Para que entre el mal.
Por eso el Señor dice tantas veces y le decía a Pedro, yo voy a orar para que tu fe no desfallezca, porque el demonio ha pedido cribarte como al trigo, sacudirte. El mal siempre está ahí. Ahí vamos a ver, espíritu pronto y carne muy débil, mucha pero muy débil, mucha pero muy débil. Entonces uno tiene que estar acatando la palabra de Dios y en los momentos de más angustia, como vamos a ver aquí, acudir a quien acudió Jesús, al Padre. Pero uno busca es otras salidas. Estoy tan estresado, siquiera me resultó una ida para Coveñas y voy a ver si allá me despejo un poquito y bien hecho. Puede que le quite un poquito el estrés, pero la bobada no se le va a quitar yéndose para Coveñas. La bobada no se nos va a quitar. En los momentos de más angustia, Jesús siempre supo a quién acudir, a su papá. ¿Usted a quién acude cuando está desesperado o desesperada? ¿Dónde quién va? Porque es que este texto nos va a decir, miren, es una belleza este texto, ojalá da para hacer un diplomado entero, la angustia y la agonía de Jesús en Getsemaní, pero nos dice de entrada que siempre hay que acudir, ¿dónde? Nuestro papá. Chucho, soy huérfana. Oremos por usted a ver si algún día entiende y algún día entendemos que no somos huérfanos, que no estamos solos, que en los momentos de más angustia, como vamos a ver, ahí está mi papá. Cuando más desesperado estoy, ahí está mi papá. Pero vamos a ver que es muy lindo. Mire, es que Dios actúa, que hemos visto, como le da la gana. El Evangelio según San Marcos, ante esta angustia y este clamor de Jesús, que es ¿quién? Su Hijo. Dios no dijo nada. Guardó silencio. En Lucas, en Juan hay una voz que dice, glorificaré a mi Hijo. Y en Lucas, vino un ángel. Entonces, a veces, en medio de nuestras situaciones, Dios envía ¿a quién? Un ángel, que puede ser la misma palabra hoy, en la Eucaristía, un amigo en comunidad, tantas personas que son mensajeros de la palabra y de buena noticia, pero a veces, y es lo más duro, guarda silencio. Ya lo vamos a ver ahora. De las cosas que más nos enseña es aprender a escuchar a Dios cuando hace silencio, que es cuando más habla. No se les olvide. Y aprender a escuchar a Dios cuando hace silencio, que es en realidad cuando más está hablando. Pero como uno es como esos loritos que vienen aquí al frente de la escuela, tipo 5 de la tarde, que creo que son hembras porque no paran de hablar. No, mentira. Unos loritos que son, ¿has visto aquí cuando vienen por semillas? Eso es dele y haga bulla. En cambio llegan dos machos, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, y ya siguen de camino. Mentira, no. Entonces es aprenderlo a escuchar ¿en qué? En el silencio. Entonces todos hemos tenido y vamos a tener noches como la de Jesús en Getsemaní. Noches donde no vemos ya salida y donde hasta usamos la expresión, es que miren qué fuerte, mi alma que está triste hasta el punto de morir. ¿Ustedes imaginan qué estaba sintiendo Jesús ahí? ¿Cuál era el temor y el miedo? Y acababan de celebrar la última cena donde estuvo tranquilo y calmado y ahora está angustiado, triste, con pavor, con temor, con angustia. Y allá les puse, y este primer aspecto es muy lindo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Entonces, si Él está sintiendo pavor, angustia, mi alma está triste hasta el punto de morir, ¿qué nos está diciendo? Allá se los puse, que Dios siente, que Dios sí siente, que Dios no es lejano. Mire a Dios y todos alzamos la cabeza. Póngase en un espejo y mire al frente, que Él mora en nosotros. Que Dios sí siente, que Dios sí se conmueve. Quien me ve a mí, ve al Padre. Dios siente lo que a usted le pasa y lo que a mí me pasa. Y se duele, se conduele, se pone triste, se angustia. Claro, ¿quién no se va a angustiar cuando un hijo se le va de la casa? Y usted y yo, como Adán, que fue el primero que negó su filiación divina,
que vio a Dios como enemigo, como adversario, que es el peor mal que nos sucede a nosotros. Vemos a Dios como antagonista. No, es que su querer riñe con mi querer. Lo que Él quiere no me va a hacer feliz, en cambio lo que yo quiero sí me va a hacer feliz. Y terminamos como llenos de pavor y angustia. Pero Dios siente, se conduele, y por eso envió a su único hijo. Y por eso en el huerto, ante su clamor de que si es posible que yo esquive esto, guardó silencio. No es posible, porque estaba en juego ¿qué? La salvación suya y mía. Casi nada. La salvación suya y mía estaba en juego ahí. Y a pesar de que buscó otros medios para salir de ahí, permaneció fiel en ese camino. Entonces miren, 3 noches altísimas, dice ahí, muy importante, narra la Escritura. La primera noche fue cuando del caos Dios creó ¿qué? La luz. Salió el universo del caos, pero dice después, según el Evangelio de San Juan, que los hombres prefirieron las tinieblas. Vino la luz a este mundo y nosotros preferimos estar en las tinieblas, y en las tinieblas uno no ve nada. Hoy este texto pretende ser una luz en nuestro interior para que volvamos a lo que tenemos que volver, para que seamos lo que tenemos que ser y para que optemos por lo que tenemos que optar. Segunda noche, cuando estuvo luchando Dios con Jacob, ¿recuerdan? Estuvo luchando con Jacob y le dio el verdadero nombre y creó el verdadero Israel. Le digo, te vas a llamar Israel. Y Jacob le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Segunda noche creó el verdadero pueblo de Israel, le cambió el nombre a Jacob. Y otra de las noches interesantes es esta la que revela que ya la lejanía de Dios ya no está más, está cerca a nosotros y nos da la filiación de hijos de Dios. Y es cuando el hombre, representado en el verdadero Israel, que es Jesús, lucha con Dios. Y en medio de esa lucha resuena en la noche el nombre verdadero de Dios, Abba, Papá. Abba, Papá. Se revela para todos nosotros que tenemos un Papá que a veces guarda silencio, pero que ante nuestras plegarias siempre las escucha, y a veces nos manda un ángel, pero es el verdadero nombre de Dios, que ojalá el Espíritu nos regalara esa verdadera experiencia, porque no conocemos ni a Dios como Padre, ni a nosotros como hijos, y por eso vivimos sumergidos en la tristeza y en la angustia. Ni a Dios como Padre, ni a nosotros como hijos. Entonces por eso vivimos ¿qué? En angustia casi siempre, en desesperanza y en soledad. Esa noche, hoy, puede cambiar verdaderamente nuestra manera de ver la vida. Y eso ya es una sanación muy grande, porque como no la miramos desde los ojos de un Padre amoroso y misericordioso que siente, que se conmueve y que mira nuestro dolor, Dios sigue estando lejano. Dios sigue estando para nosotros como para los necesitados de la época del pueblo de Israel. El templo ahí rodeado, veíamos de qué, pobres, ciegos, cojos, paralíticos, mendigos, de todo, porque el acceso a Dios estaba bloqueado. Parece que hoy no hubiéramos entendido que ya el pontífice, en la noche más angustiosa de su vida, aceptando el designio misterioso de Dios de salvación, nos reconcilia con Dios y nos permite el acceso libre a Dios. Uno sigue teniendo un papá lejano que cree que no oye, que cree que no actúa, y que no, es que Dios está lejano, temor, miedo de Dios. No. Si alguna imagen vino a revelarnos Dios, Jesús, es una totalmente distinta. Pero uno casi nunca lee la palabra, casi nunca escuche, casi nunca se empapa de los evangelios. Y textos que ya he visto muchas veces, casi siempre decimos, otra vez Getsemaní, pero es que nos lo han dado 10 veces. Sí, pero no has entendido. Sigues diciendo, ¿qué será de mí? Y en Getsemaní te reveló Jesús que tienes un papá. El verdadero nombre de Dios es Abba, Papá. Un papá vivo, trabajando, veíamos en cada uno de nosotros, y que jamás nos va a abandonar. Entonces hay que estar yendo a contemplar en Getsemaní
la angustia de Jesús para entender lo que Dios Padre revela ahí. Y miren, es interesante, en la transfiguración que vimos, la transfiguración que se reveló, en la humanidad de Jesús, la divinidad de Dios. Y a estos tres mismos aturdidos les tocó, a Pedro, Juan y Santiago, que recuerdan que dijo Pedro, quedémonos aquí, hagamos aquí, acampemos aquí, y dijo que hicieran ¿cuántas chozas? 3, ni siquiera Pedro. ¿Y cuántos eran? Eran más, no eran 12 porque subieron 3, pero estaba Elías, Moisés y Jesús. Entonces, ¿quiénes iban a dormir afuera? A veces lo del Señor nos lleva a dejar de pensar en los que tenemos cerca. Pero volvamos al texto, porque la Getsemaní es lo opuesto, entre comillas, a la transfiguración. Pero el que abre sus ojos, ojo, el que escucha y deja abrir sus ojos, el que no se duerme, no se queda sentado, no cede a la tentación y no vive en la carne, descubre en la ignominia de Getsemaní, en lo duro de Getsemaní, también la gloria de Dios. Opuestos Getsemaní y transfiguración, pero solo en apariencia, porque en la transfiguración se dejó ver la divinidad en medio de la humanidad de Jesús, se transparentó, se puso blanco, se reveló Dios. Y ahora en la divinidad de Jesús se deja ver la humanidad, el aspecto humano de Jesús. Sintió pavor y angustia. La gente a veces asocia, no es que es como Jesús, nos han dicho aquí a veces, no, eso cogía y abría la mano y salían pajaritos vivos, él no sentía, no se angustiaba, no se cansaba, no, se hizo hombre y vivió cada una de nuestras realidades. Ahí se revela eso, pero si uno no está atento, cede a la tentación, que va a ser principalmente perder la fe y dejar de insistir y no volver. Muchos empiezan los diplomados, casi siempre lo vemos, y a fin de año sí que lo vemos, empieza muy lleno el grupo y al final un grupito reducido. ¿Por qué? Te dormiste, dejaste de velar y orar, no descubriste en Jesús al Hijo de Dios vivo, que vino a salvar y a entregar su vida por ti. Es que lo duro en Getsemaní es que el inocente está cargando el pecado de todos nosotros. El que no tenía culpa fue hecho culpa para que usted y yo fuéramos libres. El mal que hicimos esa noche matando a Jesús se convirtió en el mayor bien, porque fuimos salvados, porque hay una esperanza en nuestra vida, porque hay ilusión, porque nuestra vida está en sus manos, porque está vivo y resucitado el Señor. Y uno todavía no se da cuenta. Y uno sigue, la izquierda se tomó el país, nos llevó el berraco, no, y en el 2020 sigue preocupado por bobadas. Por eso nos va a enseñar hoy no preocuparse por tantas bobadas. Velen y oren para no caer en la tentación. ¿Cuál hoy tentación concreta? Este país se lo llevó el berraco. Mire lo que está pasando. El paro, ahora queman el metro, ahora queman no sé. No, preocupado por todas las cosas de aquí. No quiere decir que no, que tenerlo los ojos fijos en Jesús y los pies en la tierra. Recuerden que espiritual no es el que se abstrae de todo. Yo estoy tan entregado a Jesús que ya no me importa ni mi esposa, ni mis hijos, No es eso. Pero me entienden el sentido. Y por eso empecé el primer tema de este diplomado con el discurso escatológico. No se alarmen, que todavía no es el fin. Recuerdan, es el comienzo de los dolores de parto. ¿Y en qué termina el parto? Pregúntenle a las mamás. En una alegría tremenda, San Marcos capítulo 14, versículo 32. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. En Lucas es muy lindo porque dice, como de costumbre, como solía hacerlo. Y miren, de entrada nos está diciendo, y nos lo ha dicho en varios textos, ya había dicho, ya sé que hay uno que me va a traicionar, y Jesús no se echó para atrás. Como de costumbre se mantiene en camino siempre haciendo la voluntad del Padre, de camino a entregarse. La vida de Jesús, ojo, y ojalá la nuestra, no estaba dominada por el miedo a la muerte, sino por la confianza en Dios. Levanten la mano los que su vida está dominada por la confianza en Dios, bájenla, bajémosla. Uno confía en todo,
menos en Dios. ¿Sabe qué nos dice este texto? Que el acto más grande, ojo, el acto más grande de fe es la aceptación de la muerte, y esa es la fe que salva. Ojo, el acto más grande de fe es la aceptación de la muerte, y esa es la fe que ¿qué? Que salva. En estos días, dando una charla, varios alzaban la mano. Es que ¿cómo hace uno para dejar este miedo a la muerte? Lea Getsemaní, leamos Getsemaní. ¿Qué dicen las cartas? ¿Qué dice Pablo? El miedo a la muerte nos mantiene esclavos toda la vida, esclavos del miedo a la muerte. Jesús no basa su vida en el miedo a la muerte, sino en la confianza en Dios Padre, que sabe que nunca le va a fallar, aun cuando en el momento más duro de su vida guardó silencio. No dijo nada, él clamando y no dijo nada en San Marcos. En Lucas un ángel lo reconfortaba y lo fortalecía. Getsemaní quiere decir lagar de aceite, queda en el Monte de los Olivos. Es muy significativo porque se supone que cuando venga el Señor nuevamente en la lucha final contra el mal va a ser en el Monte de los Olivos, y ahí hay una propiedad, les puse propiedad entre comillas porque es un verbo muy significativo aquí, porque de ahora en adelante, escuchen, Jesús no se va a mover por sí mismo, sino que va a ser conducido, llevado, apresado y crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Que el don de amor más grande, que el Hijo de Dios se pone en nuestras manos para que usted decida qué hacer con él. Usted decide qué hace con el don, con el regalo de su Hijo que Dios le hace a usted. Usted verá si lo lleva de un lado para otro, si lo crucifica, si lo manipula o lo acepta, abre sus ojos, se levanta, se deja guiar por el Espíritu y empieza a hacer la voluntad del Padre. Y ahí sí empieza a ser hijo de Dios. Porque es que no es simplemente alzar el brazo y decir, hijo de Dios. Puede, creado por Dios, sí, pero la Escritura, el Evangelio según San Juan dice, a los que lo recibieron, ¿a quién? A Jesús les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y recibir a Jesús es ser otro Jesús, vivir Jesús mente. Entonces yo no sé si usted y yo vivimos como hijo de Dios, o si simplemente manipulamos. Él se nos entrega libremente y es conducido, llevado, apresado y crucificado, pero voluntariamente. Por eso muy lindo al final en el versículo 42 dice, levantaos, vámonos, mirad que el que me va a entregar está cerca. Vamos a asumir, voy a asumir lo que me va a tocar. Y dice vamos, pero cuando miró, ¿dónde están los del vamos? Jesús, contigo hasta la muerte, Pedro. Señor, desenvainó su espada, tal cosa. Y todos, él decía, vengan conmigo los que han estado conmigo en mis pruebas, pero todos le dieron la espalda. ¿Y dónde se insinúa que le iban a dar la espalda? Desde aquí que los encontró dormidos, les dijo, oren y velen conmigo en este momento de angustia, y se quedaron dormidos. Y si uno se duerme, también se le empieza a dormir la fe. Y si uno se duerme, se le empieza a dormir la perseverancia, se le empieza a morir y a dormir todo lo que implica este camino de discipulado de Jesús, que pasa por todas estas realidades. Los 3 discípulos acompañaron, Pedro, Juan y Santiago, son los que lo acompañaron en la resurrección de la hija de Jairo, les decía, donde Jesús está expresando su resurrección. Aquí en Getsemaní la agonía y se me fue uno, y en resurrección, hija de Jairo, y la transfiguración, donde vieron la gloria de Dios. ¿Qué es la transfiguración? Es uno decir, lo que me espera es tan grande que vale la pena luchar aquí en la tierra. Es decir, Jesús les dejó ver, Dios dejó ver un pedacito de cielo ahí para uno tener la fuerza para afrontar Getsemaní. Pero como uno en Getsemaní se queda, ¿qué? Dormido. ¿Y cuál es el Getsemaní suyo? Vaya identificándolo, vaya mirando y vamos mirando. Un hijo en tal situación, la relación de pareja, la crisis económica, este miedo a la muerte, cada una de las realidades son el Getsemaní que me tiene ahí angustiado y con pavor, porque si uno no lo identifica, entonces
se derrumba. Entonces cuando vamos a Getsemaní, de todos modos hay que volver a leer la transfiguración, porque ahí nos mostró un pedacito de cielo Dios para poder bajar. Pedro, es necesario que ustedes vean, ustedes tres, que vean lo que les espera para que sean capaces de entregar la vida. Y después fueron capaces de morir, martirio, entregar la vida, aun cuando flaquearon 1000 veces. Si algo nos muestra el Evangelio según San Marcos, es todo lo que no debe ser uno como discípulo. Primeros puestos, peleas, discutiendo, abandono, negación. Pedro fue capaz de velar sobre el Mesías glorioso y el de venganza y de eso, pero no sobre el Mesías que iba a entregar la vida. Aquí fue el primero que le dijo, ni una horita, es que yo sigo esperando el Mesías poderoso. Y en medio de nuestros Getsemaní, de nuestras noches duras, seguimos esperando el Mesías de Pedro y por eso nos quedamos dormidos. Es que tanto tiempo mi hijo en esto. Es que yo tanto tiempo en esto. Mejor me duermo y no afronto la realidad. Por eso se quedaron dormidos, porque seguían en sus mentes las falsas imágenes del Mesías glorioso, libertador, que iba a venir a acabar con toda la izquierda de este país, o la derecha, o la del centro, no sé con cuál. Entonces me quedo dormido y no afronto. Al final es muy lindo, les dice, ya pueden dormir y descansar. ¿Quiénes? Solo los que han abierto sus ojos y han entendido Getsemaní. Los otros van a seguir desvelados de por vida porque no entienden absolutamente nada. Y decía a sus discípulos, sentados aquí mientras yo hago, ¿qué? Oración, dice Jesús. Vuelvo y les pregunto, ¿cuánto tiempo estamos haciendo diariamente de oración? Porque solo Getsemaní, el Getsemaní que usted está viviendo, se puede superar y vencer con oración. Con oración. Y ya vamos a ver qué tipo de oración, que es lo principal. Por eso es que uno no sale de sus Getsemaní, por eso es que uno no sale de sus noches angustiosas, porque la oración no es la que tiene que ser. Porque la oración no es como la de Jesús. Si quieres, si es posible, porque para ti todo es posible, yo lo sé, pero si quieres. Y uno no es si quieres, uno saca la lista y con marcador subraya y le dice, necesito esto, esto, esto y esto. Necesito ya que esto y esto. Y si no, más bien durmamos, más bien dejemos de velar, porque es que yo veo que nada. Y que esa noche se ha convertido en muchas noches. Y que esas noches se han convertido en muchos días, y que esa realidad ya está afectando hasta mi salud, mi familia, todas mis realidades, y yo nada que salgo de esto, y yo nada que puedo. Te estás quedando dormido. ¿Cuánto estamos sacando para orar? 3 veces Jesús volvió a orar. Pasado, presente y futuro, orando permanentemente. Y ya vamos a leer, miren, y cuando volvió y encontró a estos aturdidos dormidos, dice que volvía y oraba más intensamente. Ante una situación que nos ocurre, ante un Getsemaní que estamos viviendo, ¿quiénes oran más intensamente después de no ver resultados? La confianza en Dios, tenemos que alimentarla diariamente y recargarla con la oración, con el diálogo con el Padre. Es la única manera de salir de nuestros Getsemaní. Es la única manera de salir de nuestras noches angustiosas. Es la única manera de salir de nuestras realidades. Y seamos honestos, o al menos hablo por mí, lo primero que va dejando uno es la oración. Cuando no ve resultados. Cuando, juemíchica, decimos aquí, nada que me habla. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí dormido. ¿Dónde estás en mi vida que no escucho nada? ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta situación? ¿Cómo actúo? ¿Cómo obro? Cuando hay silencio hay que volver a hacer lo que hacía Jesús, y postrado rostro en tierra, oraba más intensamente, oraba más fuertemente. Y uno no. Y uno empieza a buscar otras salidas, les dije. No, necesito relajarme, qué estrés, esta situación me va a matar. Me voy a ir para tal lado, voy a buscar a algunos en droga, alcohol, se refugian en otras situaciones. Hay que hacer ¿qué?
orar más intensamente si quieres. Y no es que Dios no quiera. Cuando guarda silencio no es que nos está torturando. Ya les he dicho, imagínense, lo veíamos con el paralítico de la piscina, no, un ángel cada 30 días y todos desesperados. No, ese no es Dios. Lo que pasa es que usa de su silencio a ver si entendemos, a ver si logramos comprender un poquitico siquiera. Tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y comenzó a sentir pavor y angustia y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Más adelante les va a decir: y orar y velad, no se duerman, a ver si logran entender en esta noche lo que yo les quiero transmitir, a ver si logran entender en esta mañana, entender todos nosotros lo que el Evangelio y la palabra nos quiere decir, a ver si logramos salir vencedores de lo que estamos viviendo. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que si fuera posible pasara de a él aquella hora. ¿Cuál era su oración? Buscó caminos distintos a enfrentar la realidad. Jesús buscó una salida diferente a la que el Padre le había propuesto. Nosotros cada rato también buscamos salidas diferentes a lo que tenemos que afrontar y vivir. Nos vamos por otro lado, pero casi siempre, ¿por qué? Porque no nos afirmamos en Jesús y en Dios, orando con más intensidad y tratando de descubrir en esa oración qué es lo que Dios quiere para mi vida, de antemano sabiendo que es lo mejor, que no hay nada mejor. El querer de Dios para sus hijos es siempre lo mejor. Si nosotros imperfectos deseamos lo mejor para nuestros hijos, Él que es un Padre ¿qué? Perfecto, es un Padre perfecto. Recuerden que cuando estamos orando, le estamos orando ¿a quién? A un Padre perfecto. ¿Y perfecto es qué? Que no se equivoca, que no se equivoca. Y como no se equivoca, a veces no nos dice nada. Y como no se equivoca, a veces guarda silencio, porque es la mejor manera de seguir escribiendo la historia de amor que está escribiendo en nuestra vida. Los que saben de música dicen que hay una nota para darle color a la melodía que se llama el silencio. Sin esa nota las melodías no tendrían sentido. Cuando Dios guarda silencio es que está escribiendo una bella melodía en medio de tu Getsemaní. Cuando Dios guarda silencio es que está escribiendo una bella melodía en medio de tu Getsemaní. Pero como no lo entendemos, hay una historia que dice de un ermitaño, cuidaba una ermita, se llama Jacún, y dice que adentro de la ermita había una cruz muy grande y que habían peregrinaciones y que todos llegaban allá a orar y a pedirle al Señor favores, gracias, otros, en fin, a expresarse delante de Dios. Y que un día él, escuchando eso, se sintió como llamado a servir al Señor y a colaborar en ese ministerio que había allí, y le oró fuerte a la crucificado y le dijo: Señor, yo quiero servirte, ¿me permites intercambiar lugar contigo? Y que se oyó una voz desde la cruz y le dijo: está bien. Si quieres servirme y cambiar de lugar conmigo, yo bajo de la cruz, tomo tu puesto, tú asumes mi puesto, pero te voy a poner una condición, una sola. Y él preguntó: ¿es difícil de aceptar? ¿Difícil esa condición? Y le dijo: depende, solo tienes que guardar silencio, escuches lo que escuches. Y yo: no, está fácil, Señor, sí, cambiemos de puesto. Así estuvo mucho tiempo Jacún pegado de la cruz, nadie lo reconoció, escuchando cómo llegaba gente, en fin, favores, todo de todo. Un día llegó un rico a orar, se le cayó la billetera, oró un ratico y salió y se fue. Vino un pobre a orar, vio la billetera, la cogió y se fue, y él guardando silencio allá, medio hacía muecas el hombre. Vino un joven que salía de viaje a pedir protección para el viaje, y cuando estaba orando, el rico se dio cuenta que se le había caído la billetera allá y vino inmediatamente a la ermita donde la cruz y le dijo al joven: ladrón, entrégame la billetera. Entonces Jacún allá
aguantándose, y ya lo iba a golpear el rico cuando habló Jacum, no se aguantó. Hombre, él no le robó se oyó esa voz, el rico miró la voz y salió despavorido. Él le iba a decir, él no le robó la billetera, él es inocente. El joven terminó su oración y se fue, y en esas apareció Jesús. Bájese de ahí inmediatamente, incumplió la condición. Señor, pero ¿cómo iba a guardar silencio si mira la injusticia que estaba ocurriendo? Y el Señor le dijo, el rico perdió su billetera porque con ese dinero iba a ir a cometer adulterio. El pobre hizo bien porque necesitaba ese dinero para vivir. Y este joven, si hubiera recibido la golpiza que el rico le iba a dar y que tú le evitaste, no se hubiera podido ir de viaje. En estos momentos acaba de perecer en el barco en que iba porque naufragó, murió. Las heridas le habían impedido hacer ese viaje, pero tú evitaste eso. Déjame ser Dios, que tú no sabes. Cuando guardo silencio, yo sé bien lo que estoy haciendo en tu vida. A veces no escuchamos respuesta. A veces no entendemos, pero ¿por qué esto a mí? ¿Qué pasará? Dios siempre escribe derecho en renglones torcidos. No son mis pensamientos, tus pensamientos. Termina así, miren qué lindo. Aquí. Muchas veces nos preguntamos por qué razón Dios no nos contesta. ¿Por qué razón se queda callado Dios? Muchos de nosotros quisiéramos que Él nos respondiera lo que deseamos oír, pero Dios no es así. Dios nos responde aún con el silencio. Debemos aprender a escucharlo. Su divino silencio son palabras destinadas a convencernos de que Él sabe lo que está haciendo. En su silencio nos dice con amor, confía en mí, que sé bien lo que debo hacer. ¿Recuerdan cuando la multiplicación de los panes le preguntaba para probarlo? Pues él sabía bien lo que iba a hacer. No permitirá, dice la Escritura, que seamos tentados más allá de nuestras propias fuerzas, sino que nos dará con la prueba la ocasión para superarla. Y no es Él quien nos prueba ni nos pone en tentaciones. Nuestra carne cuando dejamos de velar y nos dormimos. Pero Dios siempre actúa. No nos asustemos cuando no escuchemos nada, al contrario, confiemos en que Dios sabe lo que va a hacer, que es lo que uno no cree, que es lo que uno no cree. Y suplicaba a ser posible pasar de él aquella hora y decía, Abba, Padre traduce. Lucas solo dice Padre, no dice Abba. Dice que Padre. En medio de las noches de angustia de nuestra vida, en medio de los momentos difíciles, y descubrimos a Dios como Padre, ya se empiezan a abrir nuestros ojos. Si descubrimos a Dios como Padre, empezamos a recuperar la confianza. Si descubrimos a Dios como Padre, no perdemos la esperanza. Si descubrimos a Dios como Padre, se va yendo la angustia. Porque llega el amor del Padre, nos abraza y nos conforta en medio del silencio o a través de un ángel, como hizo en Lucas. Padre, todo es posible para ti. Mire lo primero que está diciendo Jesús, que para Dios no hay nada imposible, que tú lo puedes hacer. ¿Qué? Evitarme esta cruz, que es lo que todos deseamos. ¿Qué tal un cáncer? ¿Qué tal una quiebra económica? ¿Qué tal la muerte de un hijo? ¿Qué tal un divorcio? ¿Qué tal un drogadicto? ¿Qué tal cosa? No, evítame todo eso, Señor. Para eso es que vengo yo aquí. Para que mi vida sea una línea recta y todo perfecto. La prosperidad, empiece a poner aquí peticiones, como vemos la mesa de la prosperidad. Consigne, hermano, y verá que Dios le consigna. No es así. No es así. Si algo nos muestra este texto es que Dios lo libró. Miren, no se olviden este texto. ¿Qué decía? Padre, Abba, todo es posible para ti. Y decía, si es posible, aparta de mí este marcador. No, mentiras, decía, si es posible, aparta de mí este cáliz. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. En los discípulos, y espero que en nosotros quede grabada esta noche,
esta noche quedó impresa en lo profundo del corazón de cada uno de ellos, porque este texto es la luz interior que permite conocer verdaderamente el interior y el corazón de Jesús y su filiación con su papá. Entonces quedó grabada esa noche de angustia, y ellos después lo expresaban en este texto, el apóstol Pablo, Hebreos 5, 7 al 10, durante su vida suplicó con clamor, con gritos, con lágrimas a aquel a quien podía rescatarlo. Ojo pues, clamó con pavor, con lágrimas, con gritos, dice acerca de Jesús, acerca de su oración, a quien podía librarlo. Si es posible, aparta de mí, si es posible que yo no beba este cáliz. Y termina el texto diciendo, y fue escuchado por su piedad, dicen algunas traducciones, por su reverencia, dicen otras, y por su obediencia. Fue escuchado. Entonces uno dice, ¿cómo así? Está diciendo que si es posible, aparte de mí este cáliz. Fue escuchado por su piedad y por su reverencia. Y fue escuchado en este sentido y tiene gran enseñanza para nosotros, que Dios no siempre responde nuestras oraciones de la misma manera. Fue escuchado porque a la noche siguiente va a ser resucitado, pero no le esquivó, no le quitó el pasar por Getsemaní, que es lo que usted y yo pedimos en la oración. Si es posible que ya este hijo se cuadre, que este esposo, siempre escucha, pero no siempre responde de la misma manera a nuestras oraciones. Y como uno no vela, como uno está sentado, como uno está haciendo oración carnal, como uno está con la tentación de ya dejar de perder la fe, no se da cuenta que aún ahí está pasando el Señor. Si es posible, aparta de mí. Si quieres, Dios actúa de manera diferente siempre. Lo hemos visto en los textos, pero tu oración llega, nuestra oración siempre llega al corazón de Dios, porque es que Él siente, porque es que no es indiferente. Porque es que cuál hijo de nosotros está en lío y nosotros no, ni me hables. Claro que a veces pasa, pero Dios no. Dios dice, hable. Y a veces responde. Silencio, yo sé bien qué estoy haciendo en medio de esa situación. Más bien, abre los ojos, ora más intensamente y no te quedes dormido. Y vas a ver la gloria y el paso de Dios. Y vas a ver la gloria y el paso de Dios. Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. El centro en los sinópticos de este pasaje de Getsemaní es que pasemos de la voluntad mía a la voluntad de Dios, sabiendo que el querer de Dios es ¿qué? Lo mejor para nuestra vida, lo mejor en el medio de esa situación que estamos pasando. No que quiera, repito, ya eso está claro, que yo tenga un cáncer, que esté pasando en esta dificultad con mis hijos, no, pero el querer de Él se va a manifestar tarde o temprano si dejamos de hacer lo que yo quiero y aceptamos la voluntad de Dios. Es que mire que esta oración llevó a Jesús, que estaba buscando otros caminos como usted y yo, a decir, pero no se haga. Qué lindo como una oración bien hecha nos convence de aceptar la realidad que estamos viviendo. Ese es el mayor milagro, porque nos pasamos peleando con la circunstancia que nos está ocurriendo, porque no aceptamos lo que nos está pasando. Si quieres, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres, aparta. Claro, pero es si quiere. Pero la oración verdadera nos lleva ¿a qué? A aceptar la realidad que estamos viviendo. ¿Cuál? Este cáncer, esta separación, esta muerte de mi madre, la realidad que cada uno está pasando. Si estamos orando bien, ¿vamos qué? Aceptando lo que nos está pasando. Pero entonces uno, no si quieres Señor, sino te ordeno que cambies esto, te ordeno que pases ya por mi vida, te ordeno que transformes esta realidad. Y eso que dormido, porque como ya aprendimos a hablar dormidos, ya aprendimos a orar dormidos, a seguir manipulando a Dios, a no seguir el camino que nos lleva a entregar nuestra vida como lo hizo Jesús.
diario que les decía, hay que recargar la confianza en Dios mediante la oración. En los momentos críticos, más críticos, abandonarnos en el papá perfecto que tenemos, conscientes de que, como dice la carta a los Hebreos, clamó con lágrimas, con súplicas y todo el que podía salvarlos, y fue escuchado, fue resucitado al tercer día. ¿En qué va a acabar nuestro Getsemaní? En resurrección. ¿En qué va a acabar esa situación que estás viviendo? En resurrección. Habría que preguntar, ¿crees esto? Porque es que el crees esto implica no ceder a la tentación de empezar a perder la fe en medio de esa situación, que es lo primero que pierde. Y si pierde la fe, ¿se queda qué? Dormido 3 veces, pasado, presente y futuro. Es que ya llevo tanto tiempo. Sí, es que a veces demora 38 años. Es que a veces demora 38 años, pero siempre pasa el Señor. Es que mi hermano se demoró 23 años en medio del infierno de la droga para que Dios entrara en ese corazón. ¿Qué nos tocó hacer? Postrado en tierra, oraba más fuerte y confiar en mi papá, pero como uno ahí mismo tira la toalla. Fui 2 veces al diplomado y Dios no me obedeció. Qué raro que no me hizo el milagro que yo quería. Yo quiero sino lo que tú quieras. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro y dice a los del diplomado, ustedes duermen. ¿Qué tal que el diplomado fuera a las 6? Es a las 8. Ni una hora han podido velar. Velad y orad para que no caigas en tentación. Todos nos sabemos esta frase, es una maravilla. ¿Usted qué frase se sabe de la Escritura? Velad y orad para que no caigas en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Lucas los disculpa y dice, estaban tristes por lo que se le venía al Señor, pero no habían entendido nada. Y viene por tercera vez y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó mi hora. Mire, cada rato constatamos que, les decía que este texto se basa en oposiciones. Unos velan y otros duermen. Espíritu pronto y carne débil. Oración, tentación y perder la fe. Voluntad tuya y voluntad mía. Levántese y siéntense ni otras. Cuando yo me dejo guiar por el Espíritu y me mantengo velando en oración, soy capaz de dominar ¿qué? La carne. Me mantengo sin caer en tentaciones, empiezo a hacer la voluntad de Dios y me mantengo de pie caminando porque soy un hijo de Dios. Solo el que hace la voluntad de Dios vive como hijo de Dios. Si dejo de orar y me dejo dominar por la carne, vivir de espaldas a Dios, me mantengo durmiendo, sentado, cayendo en todo tipo de tentaciones y haciendo lo que me da la gana. Así de sencillo. Y entonces, ¿cuánto va a durar mi Getsemaní? Despiértese, vele, ore y déjese guiar por el Espíritu y haga la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo no logro salir de esta situación. Mire a ver, miremos a ver en oración qué le estamos diciendo a nuestro papá. No, aparta de mí esto, yo no quiero vivir esto. Hombre, yo guardo silencio porque sé que ahí eso te va a hacer madurar en la fe. Eso te va a ayudar a la parte más brava. Lo que aquí Jesús está diciendo con esta frase es mi abandono en Dios. ¿Qué es lo más difícil? Abandonarse en Dios. Alguno que suba al segundo piso y salte que yo lo cojo. Es lo más difícil. Chucho, usted sí me para. Pues vamos a ver. ¿Qué le dice uno al niño recién nacido en el balcón? Tírese y se tira. Una buena oración nos lleva a arrojarnos en los brazos de Papá Dios, confiados de que aun cuando no me está hablando, está actuando porque sabe que es lo mejor para mi vida. Y si me ve demasiado angustiado, envía un ángel que lo confortaba. Confortaba es que le da fortaleza, que le dice ánimo, y esa es la verdadera superación de la agonía y la tristeza de Getsemaní. Descubrir a Dios como Padre, y descubrirlo como Padre es sentir que me está dando la fuerza para hacer su voluntad, aún en medio de esta realidad tan dura. Y entonces no tiro la toalla, y ya no es la carne la que me dice no vuelva, no insista, sálgase de comunidad, ¿a qué va a volver a ese diplomado? Eso no le está sirviendo para nada. Claro, el Espíritu está pronto a decirnos
eres un hijo amado de Dios, Dios sabe qué está haciendo en tu vida, todo es posible para Él, te dejó contemplar la gloria de Dios para poder asumir los Getsemaní de tu vida, pero uno no, uno se echa a dormir y tira la toalla. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Claro, nuestra oración se volvió carnal. ¿Qué te digo, Señor? Si es que me dijiste hace tiempo, desde que empezó este diplomado, desde que estoy en la escuela, que dedicara tiempo a orar, a ese diálogo, a recargar la confianza, para poderme abandonar en ti, y no dedico ni media hora a orar. ¿Y cuánto llevas en la escuela? 21 años. Pero nada que salgo de esto. No, él no hacía así. Mira a ver qué es lo que pasa. Esta realidad. Chucho, cuando hablamos que tenés una horita, ¿cuánto estás orando? ¿Qué? Sí, que cuánto estás orando por esta realidad, porque él, cuando veía que la angustia viene y dice muy lindo, y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras, y las mismas palabras, ¿por qué? Para afirmarse en la decisión que había tomado de hacer la voluntad de Dios. Es que tenemos que estar repitiendo esas palabras, porque si no es mi voluntad guiada por la carne, la que me hace dormir y estancarme en mi caminar del Señor. Hay que volver a decir las mismas palabras. Volvió a repetir lo mismo, sí, porque es que él entiende que el espíritu está ¿qué? Pronto, y que la carne es débil, y que si dejo de orar, vuelvo a lo mismo. Señor, búscame otra salida en esta situación. Coge a mi hijo del pelo y tráelo y hace tal cosa con mi marido. No es así, no es así. Todo es posible para el Señor, pero tenemos que orar. Santiago 5:13, el que está afligido, que ore. ¿Qué más aflicción que esa agonía en Getsemaní? ¿Qué más aflicción que la que usted y yo pasamos a diario? El que esté afligido, ¿qué? Ore. Pero no como nos preguntan a nosotros. ¿Horas? Sí, 8:20. Y entonces ahí mismo la carne nos gana. ¿Y qué hace la carne? No, ya no volvamos, qué pereza. Y dice que sudaba y que sus gotas, no que sudaba sangre, hemos entendido y lo hemos dejado así, pero dice que su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Pero es muy lindo, porque ya a Adán le toca ganarse el pan con el sudor de su frente. Y estas gotas de sangre que entre comillas suda Jesús nos ganan la salvación y la libertad. Ese es el sentido. Ahora ya podéis dormir viene por tercera vez y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Mira que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad que el que me va a entregar está cerca. Ahora ya podéis dormir y descansar. ¿Quién puede dormir y descansar? El que entendió que tiene un papá que en medio de las noches de Getsemaní le va a dar la fuerza para salir de esas situaciones y hacer su voluntad y vivir como hijo de Dios. El que abrió sus ojos y entendió que el Mesías que estaba esperando y al que le sigue orando no es, sino que es un Mesías que entra en un burrito humilde y se entrega por cada uno de nosotros. El que descubre en esa noche horrorosa de Getsemaní que también la gloria de Dios está ahí presente. El que descubre que Jesús vino a revelarnos que tenemos un papá que siente, que se da cuenta y que ve. Entonces el que comprende eso en medio de su Getsemaní, que lo va a seguir viviendo, no es que ya desde hoy nos vamos, ahí lo tenemos en la casa, levántense y vamos, resuciten, porque es que la respuesta en la carta a los hebreos fue la resurrección al tercer día. Puede que su Getsemaní dure 2 días, pero al tercer día va a experimentar el paso de Papá Dios en esa situación. Nos va a sacar y nos va a resucitar, porque para eso este inocente entregó su vida, para que usted y yo tengamos vida en abundancia y seamos libres y no nos dejemos derrotar en medio de esas noches, sino que al contrario, ¿qué? Oremos, ¿qué? Más fuertes.
Espíritu. Cuando habla del ángel, algunos teólogos dicen el Espíritu Santo, el abogado, el defensor, el consolador. Te va a abrazar y te va a dar luces para aceptar esa situación y seguir haciendo la voluntad. Y entonces te transformas en un hijo de Dios y sales adelante. ¿Acaso alguien con Dios ha salido derrotado? ¿Acaso no somos más que vencedores con Él? Señor, queremos hoy contigo trasladarnos hasta ese huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos, donde eran prensadas las olivas para sacar el aceite, que era un alimento costoso y que nutría fuertemente. Tú fuiste prensado y de tu cuerpo salió agua y sangre con la que fuimos comprados cada uno de nosotros para Dios. No con oro ni con plata, sino con el precio de tu sangre preciosa. En esa noche fuiste prensado como las olivas, exprimido hasta el extremo por cada uno de nosotros. Y es muy lindo cómo, Señor, a pesar de estar en angustia y en tristeza, cada rato dejabas tu oración e ibas al encuentro nuestro a ver cómo estábamos. Hoy haces lo mismo en este instante. Dejas tu oración por un instante y vienes a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿por qué no has podido velar? ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué crees que esa situación va a vencer en tu vida? Despiértate, levántate y vamos, que yo me voy a entregar para que tú salgas vencedor en esa realidad. Señor, abre nuestros ojos, danos el don de la piedad, Señor, el don de la oración, pero una oración de abandono donde descubramos nuestra relación filial con Dios Padre y podamos decir como tú, sí es posible, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, pero con el convencimiento pleno de que es lo mejor para nuestra vida. Con Él vamos a salir airosos de estas noches, de esta realidad y de esta situación. Ahora ya podéis dormir y descansar, porque se han abierto nuestros ojos y hemos descubierto en lo horroroso de Getsemaní también el paso amoroso de Dios que escuchó a su Hijo, no esquivándole el pasar por esa muerte de cruz, sino resucitándolo y sentándolo a su diestra. Pasa, Señor Jesús, por estas noches oscuras de nuestra alma, por estas realidades, y danos la gracia de orar con insistencia y postrados en tierra como hiciste tú, abandonarnos completamente en los brazos de Papá Dios. Jamás nuestro Papá nos va a abandonar. Esa certeza acompañó siempre a Jesús, aún en los momentos más difíciles como los que acabamos de ver. Regálanos, Señor, esa fe que permite abandonarnos en el Padre, aún en la misma muerte. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.